y unos ponentes que va a estar a la altura sin ningún problema. A mí me resulta un poco difícil estar tan lejos de la gente. Parece que me estoy examinando otra vez en doctorado, ¿no? Y no me gusta mucho, pero bueno. Queremos darle la bienvenida en este día y queremos empezar con Inmaculada Juste Martínez, que es de la Universidad de Granada y miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y también del Observatorio de Discurso del Odio. Pues entonces, luego presentaré al resto, o si quiero lo hago ya. Bueno, lo puedo hacer ya. Luego también tenemos a Ana Karpova, que es profesora... ¿Has dicho Arena Karpova, que es profesora de la Universidad de Granada. También es una excepcional profesora. Ella también es coordinadora del Máster Interuniversitario de Cultura de Paz, también de Cultura de Paz, Conflicto, Educación y Derechos Humanos. Ese es el máster que ella coordina. Es miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad, vocal de Educación de la Asociación de Andalucía para la UNESCO y miembro de la Asociación Española de Educación Ambiental y también profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada. Y luego tenemos a Loli Gómez, que es educadora social y dinamizadora social, que luego nos va también, ambas, las tres, nos van a deleitar con sus palabras. Y sin más preámbulo, llevamos un poco tarde, dejamos el tiempo a Inmaculada, que ella nos va a hablar en primer lugar. Vale, sí quise decir un momento que esto es una mesa de debate, reflexión y diálogo. Podemos, en cualquier momento pueden preguntar, o cuando termina la presentación de ella, preguntan ustedes, incluso aquí de la mesa, cuando vayan presentando, y también entre nosotros y también con ustedes. Está usted invitado a participar de cualquiera de las formas que consideren oportunas. ¿Vale? Inma, perdona, tu tiempo. Vale, yo me voy a levantar. Sí, levántate. Aquí pongo. Como quiero ver un poco la presentación y quiero acercarme a vosotros, me vas a permitir que me coloque por aquí, ¿vale? ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Se oye. Vale. No sé si desde aquí voy a poder pasar la diapositiva. Sí, sí pasa. Vamos a ver qué es el discurso del odio o qué entendemos como discurso del odio, y sí es necesario abordar este discurso del odio online, ¿vale? A través de las redes. Y vamos a ver un poco, muy brevemente, derechos humanos y el discurso del odio, los derechos que se vulneran, los que no se vulneran, y el problema del discurso del odio online, que ya seguro que a todos nos suena, pero bueno, ahondaremos un poquito, ¿vale? Bueno, en primer lugar sí que me gustaría comentaros, y si no también que me vayáis vosotros diciendo y vosotras, cuando hablamos de discurso del odio realmente no está muy claro qué es discurso del odio, que no lo es, nunca es una cuestión de blanco o negro, sino que a veces muchas personas muchas personas no tienen muy claro o no quieren señalar algo como discurso del odio en algunas ocasiones porque creen que hay una acción que hacer, que hay que actuar, si llamamos a esto discurso del odio, y porque piensan que se vulnera uno de los derechos humanos como es la libertad de expresión, ¿vale? Y de ahí que en algunas ocasiones este discurso del odio solamente se le llame así cuando son atentados directos o amenazas directas, ¿vale? Esa definición no es la que vamos a utilizar en este caso, y vamos a utilizar una definición mucho más amplia, mucho más general, que abarca muchas más vulnerabilidades, y es la del Consejo de Europa, ¿vale? Que vamos a tener aquí, de la recomendación número 97. Simplemente que nos quedemos con que el término de discurso del odio es mucho más amplio, ¿vale? Afecta a grupos, afecta a individuos, ¿vale? A grupos vulnerables,
¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Voy a buscar una mirada cómplice que me diga que sí. ¿Por aquí sí? Vale. Bueno, de nada. Vale, ahora yo quería preguntar a vosotros y a vosotras ¿por qué pensáis que tenemos que abordar este tema? Loli, por ejemplo. Bueno, pues porque es importante que lo reconozcamos, no nos quedamos simplemente con la idea de la palabra, sino que reconozcamos si podemos ser, incluso nosotros mismos podemos a veces ser generadores de discursos de odio. Entonces creo que reconocerlo es como el primer paso para abordarlo, ¿no? Vale. ¿Alguno más? ¿Alguien más quiere comentar? Vale, gracias. Mira, yo propongo... Sí, por aquí. Que lo que tenía era estas cosas que difundir, porque se ha difundido poco. Las dos jornadas estas que se van a celebrar en Maracena se han difundido bastante poco. Y entonces, eso que esto se debe de difundir porque va a servir de poco que pasen de unos a los otros, enterarnos de lo que es el odio y por qué está tan extinguido a nivel nacional e internacional. Todas estas cosas. Pues tomamos nota. Muchas gracias. Luego, Tomamos nota. pues, ¿qué tiene que ver Zumaraña con este? Porque lo veo en el panfleto, lo sigo. Ayer, fue ayer. Pensaba que iba a venir. Y estaba en el... Enterado de que porque estaba ahí lo visto en los Ponente de ayer, ¿verdad? Ayer. Fue ayer, estaba prevista. Porque participó ayer. Sí, creo que por aquí. Tema de por qué hay que estar al loro con los discursos. Hoy precisamente en una conversación con una persona tomando café antes de empezar a trabajar, ha hecho una expresión que hemos entrado luego en un debate. Hemos empezado, ¿qué es que tú defiendes? Porque tú siempre defiendes a estos ratas que gobiernan hoy. Y al usar la expresión rata, se me ha venido a la cabeza como cuando lo usaban los nazis para deshumanizar a los judíos. Le quitaba esa importancia de decir, y se lo he referido así y se ha enfadado por eso. He dicho, digo, ¿te has dado cuenta que sin quererlo en la conversación me ha tirado a la cara una expresión que se usaba los nazis contra los judíos? Yo no he hecho eso, digo, sí, lo he hecho. Cuando te refieres a una persona como rata, porque como tú, estás atacando, estás diciéndole que es menos que tú. Y te da como menos conciencia en valores de poder decirle cosas, porque como no es una persona ya parecía una rata. Claro, se deshumaniza, se le hace de menos, ya la inferioridad es algo que va intrínseco y claro, y en el día a día, en conversaciones... Sí, eso es, lo que me doy cuenta es cómo estamos metiendo en el día a día la normalización de las expresiones que no se tenían ya que utilizar. Deberíamos tener conciencia de que este tipo de expresiones pertenecen a unos tiempos muy oscuros. ¿Pero usted ya lo ha hecho hoy? Sí, lo he hecho, pero porque todo viene a que como yo trabajo en colaboración y tal, llevo unos días tratando el tema, hablando del tema, he prestado más atención. Pero si cambio esta persona que era ajena a esto, cuando se lo he puesto en la mesa, incluso está enfadado, está molestado que se lo diga. Claro, yo creo que la idea de estos foros es que no solamente vengan ya los conversos, de alguna manera, sino que pueda llegar. Por eso es muy interesante los institutos y bueno, y en estos espacios, porque seguro que hay personas que no se lo habían planteado. No, y aprender como agentes activos y decir lo que una contranarrativa a lo que te está diciendo a ti. Eso, aquí aprendemos, ayer aprendimos, también vamos a aprender hoy, ese tipo de cosas. Es decir, como agentes activos que defienden el no al discurso del odio. Bueno, yo quiero pues señalar que lo que se está hablando ahora mismo es ese carácter subjetivo que tiene el concepto de odio, que tiene muchísimas interpretaciones porque al ser un término o un concepto emocional, cada persona lo asimila, lo interpreta, lo canaliza e incluso lo recibe de diferentes formas. Entonces, ahí es donde tenemos que es de lo que se trata aquí, los 2 días que llevamos, de delimitar esas implicaciones éticas, en primer lugar, éticas. Y luego, en segundo lugar, en la segunda parte de esta sesión, es las implicaciones jurídicas. Entonces, en esta parte yo creo que hay que irnos, digamos, a la ética, ¿no? ¿Qué es el concepto de odio? ¿Qué podemos hacer ante las diferentes interpretaciones que tiene la gente de odio? Porque a mí me da
que hay unas personas que consideran el odio de una forma y otras de otra. Claro, y de hecho es que da la sensación de que lo que se denomina como discurso del odio pretende una acción por nuestra parte, actuar por nuestra parte, y ahí es cuando muchas veces no ocurre y ya no hay discurso del odio y es hasta tolerable, ¿no? Si no lo calificamos de esa manera. Ojo que actuar no quiere decir siempre voy eliminando un comentario, hay muchas maneras de reaccionar con contranarrativa, como decía Pepe. Entonces hay muchas maneras de afrontar eso. Pero sí que es cierto, corregidme si me equivoco, o a ver lo que pensáis, cuando decimos que algo es un discurso del odio, pretende una acción, ¿no? O una denuncia, ¿no? O eliminamos un comentario de una red, o hacemos una contranarrativa, contestamos. Entonces creo que también el hecho de apelarnos a nosotros mismos para hacer esa acción, a veces lo catalogamos como, bueno, tolerable, ¿no? Mientras que no sea un ataque directo por la vida de alguien, no se llega. Lo digo en el caso de algunas personas, ¿vale? Tú lo unes al tema de la ética, vale, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero para intentar generalizarlo un poco, por eso decía de utilizar este término, yo vengo de lo jurídico, entonces por eso comentaba que este es un poco el término donde nos vamos a mover, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. No sé si alguien más tiene algo que comentar en este sentido, partiendo un poco de esto. Al hilo de lo que comentaba de por qué tenemos que prestar atención. Como tú decías, perfecto, argumentado, pero yo propongo 10 razones por las que sí. Pues mira, porque realmente el discurso del odio duele, las palabras duelen y en ocasiones pueden acabar en delitos penales, en delitos físicos, ¿vale? Ese sería uno de los motivos. El segundo, que las actitudes van a alimentar las acciones. Porque cuando mantenemos una actitud en redes, acaban llevándose a terreno, acaban ocurriendo una acción como consecuencia. Ya lo hemos visto, como ocurrió este verano pasado en Inglaterra, cuando hay un asesinato, para un niño, dicen que ha sido un migrante menor, luego no, eso hizo que la población inglesa acabara en los centros de menores, apelando y bueno, increpando, incluso llegando a las manos en algunas ocasiones. Por lo tanto, toda actitud que mantenemos en una red social, como la actitud que mantenemos en nuestra día a día, va a conllevar unas acciones que pueden incurrir en delito, ¿no? En tercer lugar, que es claro que el discurso del odio online, porque ahora mismo estamos hablando del discurso del odio en las redes, son más que palabras, porque en ocasiones hablamos de juegos de rol, hablamos de fotografías que se manipulan, ¿vale? Entonces, a veces estos juegos de rol, estas fotografías penetran más incluso que las propias palabras, porque se repite constantemente en redes, en TikTok, ¿vale? Quiero decir con esto que no es solamente una cuestión de palabras, ¿vale? Sino que hay una red que va haciendo que todo eso vaya calando en el imaginario social, ¿vale? Se dirige esto tanto a individuos como a grupos, porque podemos pensar que se dirige solo a grupos más vulnerables o minorías religiosas, ¿vale? Pero la realidad es que también se extrapola a individuos y lo vemos con el ciberbullying, ataca directamente a una persona, ¿vale? Para que podamos identificarlo con claridad. Luego, obvio, ¿por qué tenemos que prestar atención? Porque Internet no es tan fácil de controlar como puede ser la realidad que vivimos en el día a día, sobre todo a nivel legislativo. Ahora veremos el último de los puntos que yo propongo. Quizá, ya lo veremos, sea más fácil reproducir este tipo de comportamientos a través de Internet y de las redes que cara, ¿vale? Porque no hay una legislación que lo avale, porque tengo un seudónimo, ¿vale? Por la falsa idea de impunidad y de anonimato, que ahora os comentaré un poquito. Entonces, por eso sí que es importante que estemos prestando atención a esto. Luego, Internet no es una isla. Con esto me refiero a que Internet no está aislado de nuestra vida real. Hay una conexión. Lo que pasa es que Internet ahora, a día de hoy, es un signo de la época moderna, pero no está desconectada de nuestra vida. Solemos reproducir los comportamientos de nuestro día a día con el de las redes. Entonces, todo está conectado. Que tengamos también esto en cuenta. Internet aún es joven. ¿Por qué digo esto? Porque Internet funcionará como queramos que los ciudadanos y lo queremos que funcione. Es una tecnología y va a depender mucho de la legislación que se haga y de lo importante y la presión que vayamos generando en los movimientos civiles, asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres, de colectivos más desfavorecidos, para crear una legislación acorde con la sociedad que queremos vivir, ¿vale? O sea que hay todavía, claro que hay esperanza con eso, ¿vale? Internet puede ser mejor, pues lo que os decía, queremos una sociedad, queremos una sociedad mejor, tendremos que legislar para eso.
Luego, las raíces del discurso del odio en línea son profundas, porque muchas veces lo que hacen es que reflejan una idea que ya viene muy arraigada a nivel social. Entonces, cuando atacamos el discurso del odio, también estamos atacando las diferencias y el discurso que hay en la calle, ¿vale? En nuestro día a día, como comentaba. Perdona, ¿cómo te llamas? Adolfo. ¿Cómo? Adolfo. Adolfo, como comentaba Adolfo, también cuando estamos atacando el discurso del odio en redes, también atacamos el discurso que hay en la vida diaria, ¿vale? Y por último, los mitos del anonimato y la impunidad. Realmente, cualquier publicación es susceptible de que se haga un seguimiento y que se localice dónde está ubicada y quién ha provocado esos comentarios. Todo va a depender, una vez más, de la legislación que haya y hasta dónde quieran llegar las fuerzas del orden, ¿vale? Y por eso, realmente, y si alguien está de acuerdo con esto, que me lo comente, hay un mito en el anonimato y en la impunidad. Realmente sí se pueden perseguir esos delitos y sí se puede ver quién ha publicado. Sí, cuéntame. ¿Cómo te llamas? Patricia. Yo, en ese sentido, es verdad que, bueno, se puede concebir un mito, pero realmente, ¿cuántas personas al final son atacadas y dedican al final su tiempo en acudir a las autoridades y denunciar esos ataques legalmente? No solamente en Facebook, denunciar porque me ha dicho, porque me está amenazando, porque tal. Eso lo vivimos todos los días, por desgracia. Y efectivamente, el anonimato que dan los perfiles falsos, los seudónimos, es cruel. Porque la primera de las razones es más que evidente. El discurso del odio duele. Y duele porque utilizan la posverdad, aquella que hablaban los filósofos, esa mentira repetida una y otra vez para conseguir un objetivo. Y efectivamente, esas actitudes alimentan acciones, como vimos el otro día, por ejemplo, en Valencia. Al final, el odio genera más odio, más odio, más odio. Y necesitamos tener todas las herramientas para cortarlo en seco y evitar esto. Pero Patricia, yo lo que dice, bueno, no sé cómo pensáis en esto, también tiene que ir acompañado de políticas, de recursos humanos policiales que puedan, de unidades de ciberseguridad que puedan atajar el problema, pero que a nivel técnico se podría perseguir, pero entiendo perfectamente. En la segunda mesa viene ese aspecto del discurso del odio, a través de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado y desde la justicia, cómo se puede aplacar. Eso viene después y le invito a que permanezcan para poder. Vale, mirad, ahora vamos a ver brevemente los derechos humanos y el discurso del odio, ¿vale? Brevemente las causas subyacentes, el impacto inmediato y consecuencias del discurso del odio, libertad de expresión y derechos humanos para abordar este discurso del odio, ¿vale? Un poco el sector privado y el sector gubernamental, lo que hace o puede hacer o no cada una de estas partes. Bueno, en cuanto al discurso del odio y las causas subyacentes, todos sabemos que lo que hace es que genera estereotipos que los perpetúa de grupos, pues como decíamos, de grupos más vulnerables, y lo que hace es que genera tensiones a nivel social, ¿vale? Y todo eso está en nuestra sociedad. El discurso del odio online lo que hace es que lo extrapola, lo hiperdimensiona y hace que llegue a más gente. En cuanto al impacto inmediato, lo que decíamos, pues que el discurso del odio sí que puede llegar a actos físicos y por supuesto que vulnera el derecho a la vida privada. Ahí estamos de acuerdo. El derecho a tener un trato humano, ¿vale? Un trato digno y humano, y que no sea, y el derecho a no sufrir un trato degradante, ¿vale? Este podríamos decir que es el cuadro un poco de derechos que se pueden vulnerar más frecuentemente. En cuanto a consecuencias del discurso del odio, ya lo que os decía antes, en la mayoría de casos va a conducir a delitos violentos, ¿vale? Y a que se estereotipen esos grupos vulnerables que ya lo son y que todavía se perpetúa, ¿vale? Con la consecución de trabajo, en que necesiten más ayuda, ¿vale? Y sí, aquí lo de la libertad de expresión, lo que os comentaba antes, no sé qué pensáis vosotros, si para defender los derechos humanos necesitamos vulnerar este derecho de expresión, porque muchas de estas personas que vulneran estos derechos humanos a través de redes alegan que es el derecho de la libertad de expresión, que es su derecho a expresarse libremente. Yo os pregunto, lanzo esta pregunta. ¿Pensáis que se vulnera, que es necesario que se vulnera la libertad de expresión si se coarta estos insultos a través de las redes? Yo creo
último. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en principio nadie le diría nada si no está como atacando, aunque sea indirectamente con la palabra a otra persona. Y ahí termina también el derecho de esa persona, sí se vería vulnerado cuando lo están atacando, cuando están mintiendo de su vida privada, ¿no? Claro, sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más? Lo que habéis dicho. ¿Alguien más? Yo pienso que el escudo es que de la persona... hay una delgada línea que hay que buscar el equilibrio a nivel legislativo y a nivel de que no se prohíba lo que no se pueda alegar que es un derecho de expresión. El derecho a la libertad de expresión. Yo lo que pienso es que la persona que dice libertad de expresión es su escudo para atacar a otra persona. De hecho, este argumento normalmente lo primen estas personas, los perpetradores de este tipo de comentarios. Claro, porque está el derecho del otro también, el derecho del que es acusado. Yo sobre esto, ayer lo quise apuntar yo en mi intervención, y es que hay algo que se nos olvida acerca de la libertad de expresión en las redes sociales, y es que tiene mucho que ver que todas las redes sociales son norteamericanas. Y allí el concepto de libertad de expresión es diferente al europeo. Es un concepto de libertad de expresión muchísimo más libre, en el que incluso está más aceptado no el discurso de odio, sino que está más aceptado el insultar, sobre todo a la hora de dirigirte a otra persona. En Europa, que tenemos otra cultura diferente, no estamos acostumbrados, afortunadamente, no estamos acostumbrados, por ejemplo, pues a dirigirnos a otras personas pues usando palabrotas, insultando. Entonces, Twitter, X ahora, Facebook, Instagram son estadounidenses y tienen una legislación norteamericana. Esto es una de las cosas que yo voy a plantear en la segunda sesión, porque tienen una legislación proamericana en la que el concepto de libertad de expresión es diferente al de la cultura europea. Pues yo a este respecto quería comentar, a nivel europeo por lo menos, es verdad que las empresas privadas, este tipo de empresas, plataformas que tienen contenido, que generan contenido, son dueños obviamente de su producto en este caso, y con no utilizar el servicio debería bastar. Pero sí que es cierto que los estados sí que tienen una obligación con estas empresas, porque los estados sí que tienen la obligación de proteger los derechos humanos y los derechos a la privacidad y a que no se les insulte online. Entonces, ahí sí que se apela al Estado y a la legislación que haga, porque sí que es cierto que una empresa privada, por lo que vale, pero hay un derecho y hay una obligación por parte estatal. Entonces, apelar a Estado y apelar a comunidades autónomas, y cuando vaya escalando cada vez lo que vaya escalando a nivel provincial. No sé si, independientemente, bueno, lo que tú comentas es que es lo mismo, son las legislaciones. A nivel europeo los Estados sí que están obligados a proteger, y una de las protecciones es esa, es limitar o poder, no secuestrar, pero sí que borrar esos comentarios. De hecho, ahora veremos algunos de los casos en los que Facebook en 2019 7 millones de comentarios llegó a borrar, porque los había identificado como discurso del odio. O sea, que es una realidad, y Facebook también es una empresa privada, pero si desde Europa se le exige que lo haga, tendrá que hacerlo. ¿Vale? Y eso era lo que quería comentar en el último punto, ¿vale? Lo de los derechos humanos, lo del sector privado versus gobierno. El gobierno sí que está vale, yo lo que quería comentar, en lo que se refiere al problema del discurso del odio, os quería preguntar, ¿vosotras hacéis los mismos comentarios en redes que haríais en vuestro día a día? ¿De la misma manera, con el mismo tono? Yo creo que en las redes lo hacemos más positivo. ¿Más positivo? Estás hablando personal. Vale, muy bien. Sí, ¿no? Pues eso también estaría para verlo, para decirlo positivo también cara a cara, ¿no? Quizás. Mira, he cogido estos 3 ejemplos que son del Parlamento inglés, ¿vale? Ahora si queréis os los traduzco, a un jugador inglés también, y en una plataforma de ayuda a refugiados, ¿vale?
En el primero se dice, te violaré mañana a las 9, nos vemos cerca de tu casa. Este comentario se hizo en la página web del Parlamento de Inglaterra a una ministra. ¿A una? Ministra, a una ministra inglesa, ¿vale? El segundo es, no queremos aquí, iros a vuestro país y destruidlo, no es nuestro. Esto existe en una plataforma de ayuda de refugiados donde las personas solicitantes de refugio y asilo intercambiaban información para ver quién podía llegar y todo. Vale. El tercero, eres tu madre tal y tu padre, bueno, cosas feas. Este comentario se hizo a un jugador de fútbol negro de la selección inglesa, ¿vale? Por eso os pregunto, ¿vosotros y vosotras pensáis que hacíamos los mismos comentarios en la red con el anonimato, con la no consecuencia de cómo nos comportamos día a día? Por aquí han dicho que lo positivo no, pero en términos generales... No, depende del contexto, o sea, hay contextos en los que a lo mejor sí, como puede ser el mundo deportivo, que todos sabemos que hay con la exaltación, pero en un contexto de tu casa, de tu propio allí, es más difícil. El anonimato implica mayor violencia, mayor discurso. Ayer vimos cómo abogábamos una manera de luchar contra el discurso del odio, era buscar tener una red europea de red social, parecido a X, pero europea, más cercana, más nos suena, efectivamente. Y también el anonimato, dijimos ayer también, que se esconde la gente detrás del anonimato para poder vertir ese discurso de odio. Y también una cosa era a suprimir ese anonimato y que la gente que tuviera en red con su nombre, porque la libertad de expresión está amparada por la legislación. Claro, es que a colación de esto resulta curioso cómo no se utilizan las mismas reglas para la vida diaria, efectivamente, la misma legislación para la vida diaria que para la red, cuando los comportamientos se están reproduciendo de la misma manera. Entonces, deberíamos tener y también utilizar las mismas reglas de convivencia que utilizamos en el día a día en nuestra vida real en la red, ¿vale? A colación de lo que decía Pepe. Mirad, los alcances del problema, solamente, como comentaba, en 2019 Facebook eliminó 7 millones de casos que estaban incitando al odio. Facebook, que es una red privada, como decíamos. Y esto último, que lo saqué esta mañana, que es retirada del 37% de los mensajes notificados en 2024, notificados al observatorio OVH, que es un observatorio con el que tenemos colaboración, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues de esos mensajes notificados, el 37% han tenido que retirarlos, ¿vale? En 2024, ahora, ya. Las redes han sido pues TikTok, Instagram, en YouTube, para que nos hagamos un poco una idea de todo lo que se vive en la red. En cuanto a los jóvenes y el discurso del odio, ahí tenemos 9% de los usuarios de Internet entre 9 y 16 años afirma haber sufrido bullying en Internet. El 16% de los jóvenes usuarios de Internet en Canadá afirma haber publicado comentarios en Internet que eran odiosos hacia una persona. O sea, lo afirman. Y el 78% de los encuestados en la encuesta, tenéis toda la información en la presentación por si queréis las fuentes, ¿vale? Y la referencia. Y el 78% de los encuestados en la encuesta online afirma haber encontrado discurso de odio en Internet de forma regular. Yo creo que casi todos nos hemos encontrado este tipo de comentarios sobre el Facebook, o en Instagram o en Twitter. Y yo había preparado una actividad, pero creo que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Pero lo puedo dejar, por si queréis hacerla. Y no sé si tenéis alguna pregunta. O os dejo mi correo, lo que necesitéis.